Buenos días, estudiantes y padres de familia del grado noveno. Bienvenidos una vez más a su clase de lenguaje. Hoy quiero, más que trabajarles una temática, es invitarlos a la reflexión desde el papel que estoy cumpliendo en casa como hijo. Estoy comprometido con los deberes familiares, estoy aportando en mi casa, me estoy despertando temprano para asistir a los encuentros sincrónicos, para ayudar a mamá, a papá en los quehaceres cotidianos. Recordemos que esta pandemia o esto que estamos viviendo a nivel mundial puso a prueba muchas competencias que nos brinda desde el lenguaje, el saber hablar, el saber escuchar, saber leer, saber escribir, haciendo énfasis en este punto en el saber hablar y saber escuchar, es decir, cómo me estoy comunicando con mi papá, con mi mamá, estoy siendo asertivo, y ser asertivo implica manejar todas las normas comunicativas, desde el respeto por el otro, la manera como comunico ese mensaje. Entonces, están finalizando un tercer periodo, fue un periodo que exigió compromisos, responsabilidades, disciplina, donde se veía reflejado cada uno de esos elementos para obtener un excelente resultado. Así que, joven, hoy te invito a que en la casa estés muy comprometido, no solamente con la academia, sino desde el colaborar, desde establecer ya normas que debes tener en cuenta para la convivencia. Recuerda que debe ser un compromiso apoyar en casa y también, digamos, de cierta manera, disciplinarte en horarios al momento de dormir, al momento de asistir a los encuentros, cumplir con las actividades que se te asignan por día en las diferentes materias. Así que eso es lo que te sugiero en el día de hoy desde la materia de lenguaje. Ahora sí, vas a buscar tu cuaderno y te sugiero el tema en el día de hoy. Estudiantes de grado noveno, el tema sugerido para el día de hoy es la producción de textos narrativos. Lo primero que deberías preguntarte es, ¿qué es narrar? ¿Qué es narrar? Nosotros constantemente estamos relatando, contando experiencias de vida, anécdotas, hechos particulares. Lo estamos haciendo con familiares, amigos. Quiere decir que el contar, el narrar, el relatar hace parte de nuestra existencia. Recordemos que uno de los elementos únicos y exclusivos del ser humano es la facultad de comunicarnos. Bien, en ese orden de ideas, entonces vamos a entender que narrar puede entenderse como contar hechos reales o imaginarios. Se debe aclarar que cuando hablamos de producir textos narrativos, no solamente estamos haciendo referencia al mito, a la leyenda, a la fábula, a la novela, entre otros, sino que dentro de estos textos narrativos entrarían la noticia, el reportaje, es decir, otro tipo de textos que implican esa finalidad, que en este caso relatar. ¿Qué características debe tener un texto narrativo? En primer lugar, se sabe que la información se puede organizar ya sea real o imaginaria. Por ejemplo, si vamos a hablar de la noticia, ya sabemos que esta debe ser objetiva, verídica y que no da pie a la subjetividad, es decir, a una apreciación personal de quien habla. En el caso de lo imaginario ya entraría el cuento, la fábula, mito, porque son historias que parten de la ficción, es decir, de una idea, de una experiencia particular de, en este caso, el escritor. Pueden tener uno o más personajes. Si hablamos del cuento, ya saben que se habla de personajes principales, secundarios, donde está el antagónico, el protagónico, entre otros. Estas historias se deben organizar en un espacio y en un tiempo específico. Es decir, cuando nosotros estructuramos esta información, la ubicamos, si ocurre en un bosque, en una ciudad, siempre le damos al lector esa idea de dónde están sucediendo los hechos y cómo están ocurriendo. De la misma manera ocurrirá la noticia, donde se responde a un cómo, un cuándo, un por qué, se responde a ciertos interrogantes para darle claridad a la información.
se narra una acción, es decir, siempre hay un acontecimiento y quien en este momento participa tiene un fin, si es rescatar una princesa, encontrar un tesoro. Siempre que se hace o se estructura un texto, en este caso de ficción, estará un objetivo a cumplir para desarrollar la trama de la historia. El autor, en este caso, cuando se habla del papel del narrador en la historia, si es omnisciente, si es testigo, es la manera como él se muestra ante los hechos. Y este tipo de textos tienen un objetivo. Por ejemplo, si hablamos del informativo, haría referencia a las noticias, el reportaje, incluso la misma crónica que, como su nombre lo indica, relata hechos en un orden temporal y se caracteriza por ser un género híbrido en cuanto mezcla la realidad y la ficción. En este caso, podrían ubicarse también los de enseñanza y es cuando hablamos de una fábula, por ejemplo, que deja una moraleja y una moraleja puede entenderse como una función didáctica en la cual te dice que si actúas de cierta manera tendrás un castigo, una sanción, en fin. Y por último, de entretenimiento. Entonces ubicamos aquí la novela. Serían estos tipos de relatos que nos permiten en momentos libres o por gusto, en fin, utilizarlos para, como su nombre lo indica, en tu tiempo de ocio, leer y entretenerte. Tipologías. Les recuerdo que dentro de las tipologías estamos hablando de textos narrativos que no solamente hacen referencia a la ficción, sino a los que persiguen este objetivo que es el relatar, el contar, ya sea de forma subjetiva o de forma objetiva. Dentro de este grupo podemos encontrar el cuento, que relata un hecho, ya sea imaginario o real. Podemos encontrar cuentos de misterio, cuentos de aventura, cuentos de hadas, cuentos de ficción, cuentos de terror, entre otros. Tenemos la leyenda que tienen de particular o tienen como particular relatar hechos sobrenaturales. ¿Cuál podemos destacar aquí? La patasola, el moán, el más popular, la llorona, entre otros. El mito se encarga de contar el origen de algo, cómo surgieron, cómo surgió una cascada, cómo surgió el sol, en fin, tienen como objetivo principal explicar el origen de algo o alguien. La novela, siendo más extensa que el cuento, también relata ya sea la vida de un personaje, en el caso si es biográfica, hay novelas históricas de ciencia ficción, novelas de caballería, todo haciendo referencia a la estructura narrativa o a la temática en la cual se ubica. La poesía épica, muy reconocida en el periodo clásico, relata las hazañas de los héroes. En este caso, por ejemplo, ustedes recordarán a Aquiles, escucharán de Odiseo, todo lo que tuvo que pasar para llegar a la isla de Ítaca. Entonces es relatar todas las hazañas que vivieron todos esos personajes para alcanzar su objetivo. La crónica, como su nombre lo indica, relata hechos en un orden temporal y les decía hace un momento que esta tiene como objetivo mezclar la realidad con la ficción. Gabriel García Márquez definía la crónica como un cuento que es verdad. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, crónicas de una muerte anunciada. La noticia que tiene como objetivo contar un hecho de actualidad. Su intención principal es informarnos lo que ocurre día a día, enterarnos de lo que ocurre a nivel local, nacional, internacional. Y por último, el reportaje, que se hace una labor investigativa sobre un hecho en particular o sobre un personaje. Y por su parte, la biografía, como su nombre lo indica, es tomar aspectos de la vida de un personaje reconocido para, digamos, entender un poco cuál ha sido su dinámica o todo lo que ha podido lograr durante su existencia. Entonces, por ejemplo, si quiero saber un poco de la vida de Manuel Elkin Patarroyo, indago dónde nació, qué ha hecho, cuáles han sido los resultados de sus investigaciones, en fin. ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? Hablaremos aquí de una estructura externa y de una estructura interna. En la externa es
cómo será presentada la información. En este caso, si decides presentarla a través de capítulos, de actos o partes. Y la estructura interna es cómo se organiza la información. Y voy a hacer la claridad, por ejemplo, si voy a tomar la estructura del cuento. Existe en este momento el microcuento o microrrelato, que si bien es cierto, está enmarcado dentro de este grupo, tiene la particularidad de ser muy corto. Es decir, voy a encontrar una línea y ese es considerado como un cuento en cuanto cumple con la estructura de en esa línea seguir los pasos para elaborarlo. Es decir, puedo identificar que hay una trama, que hay una conclusión, que hay un inicio. La información se va a organizar con un inicio, un nudo y un desenlace. Recordemos que en el inicio es donde se hace apertura o se muestra el espacio, el tiempo y ubica al lector frente a lo que pretendo relatar. En el nudo, que ya es la parte conflictiva, la parte tensa de la narración, y el desenlace es cómo se resuelve esa incógnita o ese enigma. Como el objetivo para esta clase es la producción de textos narrativos, deberás ubicar dentro de esto que te he mostrado, si es un cuento, si es una novela, si es una noticia, un reportaje, una crónica, en cuál te vas a ubicar para poder relatar un texto que cumpla con estas características. No te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día y estar muy atento e interesado porque estamos culminando el tercer periodo académico y estamos próximos a desarrollar la prueba número 6, como lo decía en un principio. Así que aprovecha todas las herramientas en el encuentro sincrónico. Estaré haciendo claridad a todas las dudas o interrogantes que se hayan generado durante este encuentro para aclararlas y poder conseguir nuestro objetivo. Espero que tengas un feliz día y nos encontramos muy pronto.